Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Conversaciones de Vida. Estamos en nuestra novena temporada y este es el quinto programa de la novena temporada que hemos titulado Los retos de la familia. Hoy me acompañan dos amigazos, dos gente muy querida que nos va a hablar de un tema o vamos a compartir de un tema muy interesante que tiene que ver con la restauración matrimonial. Todas las familias y matrimonios tenemos crisis, algunos las superamos, otros no. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito del testimonio. Bienvenida Marcela Celedón, bienvenido Luis Diego Argüello, periodistas, comunicadores, gente muy comprometida con el bienestar de la familia. Así que, por favor, bienvenidos. Gracias, Mau, gracias por la invitación y un honor para nosotros abrir nuestros corazones. Qué bueno, qué bueno. Un saludo a todos, gracias Mau por esta oportunidad y porque hoy estamos acá y yo creo que hay que decirlo, gracias también a consejos que recibimos por Mau y creo que es importante honrar a Dios pero también honrar a las personas que Dios pone y Mau es parte de esa historia que hoy venimos a contarle a usted que nos está acompañando. Ya me emocioné, porque es que es cierto, ¿verdad? O sea, lo que nos une hoy es una historia de nos conocimos en medio de una crisis, nos conocimos en medio de dificultad, de desesperanza, de desilusión, pero hoy es tiempo de celebración y han pasado, ¿qué? 6, 7 años, ¿cuánto ha pasado? Más. Casi 15 años. ¿Cómo? 2009. ¿Es en serio? 2009, en el así 2009. Sí. Imagínense, ha pasado mucho tiempo y lo que queremos hoy es que ellos cuenten un poco de su historia, ¿verdad? Y quizás entrando en materia, ¿verdad? ¿Cuántos años de casado tienen ustedes ahorita? De la primera vez, Ajá. 2003 son 20, casi 21 años. 20. En febrero cumplimos 21 años. 21 años. ¿Qué pasa después? Hay un... Yo nada más voy a contar las fechas, que Sí. esas sí me las sé bien, y después mi esposa le entra. Y 2009, segunda vez que nos casamos, Ok. porque nosotros somos casados por segunda vez con la misma o con el mismo. Con y el ahora mismo. sí. Ajá. A los 5 años de casados, ¿verdad? Empieza a haber ciertos cambios en mi esposo. Yo comienzo a darme cuenta de ciertas cosas y yo creo que uno como esposa muchas veces comienza a minimizar ciertas cosas y dice, no, tal vez me lo estoy imaginando. No, puede ser que sí, pero voy a darle chance. Y llega un momento en que uno dice, no, ahora sí tengo que hablar de estos temas, ¿verdad? Y es ahí donde yo me doy cuenta de una infidelidad de mi esposo, ¿verdad? Y donde converso con él, ¿verdad? Y él decide irse de la casa. En ese momento mis hijos estaban muy pequeños, la mayor tenía 3 años y el menor tenía 1 año. Y entonces es donde él se va a la casa y yo tal vez como esa esposa con esperanza, ¿verdad? La fe a veces nos hace ver, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? Y yo decía, no, va a volver y regresó. Pero regresó y más bien era peor la cosa, ¿verdad? Me seguía dando de cuenta de más infidelidades y de cosas que yo no estaba dispuesta a aceptar en mi hogar, ¿verdad? Y es ahí donde decidimos divorciarnos. Ok. Vamos a hacer una pausa porque mire lo que nos traen. Estamos aquí en el café, en la cafetería Blackbird, aquí en Santa Ana. Esto se llama Arte y Café. Es un lugar especial para venir a pasar buen tiempo de familia, de amigos. Está ubicado a 200 metros oeste del colegio del Liceo de Santa Ana. Eso es una casa que está en una esquinita aquí a mano izquierda, pero es chivísimo. Mire qué lindo el ambiente, contentos de poder ser atendidos por nuestro compañero aquí. Y es un lugar para venir a tomar café. Viera qué buen café, así que vamos a disfrutarlo. Invitadísimos a venir a Blackbird. Muy bien, entonces hay crisis, hay infidelidad y yo de verdad les agradezco mucho que abran su vida y quieran compartir porque solo así podemos ayudar a otros, ¿verdad? ¿Cómo vivieron ustedes esto? Hablemos de los 5 años. ¿Qué pasó en esos 5 años, verdad? Yo creo que, Mau, y algo que hoy nos gusta tratar de enseñar a las personas es que nos preparamos para la boda, pero no nos preparamos para el matrimonio. Dedicamos muchas horas a planificar una boda, que el vestido, que la fiesta, que los invitados, que las mesas, un montón de cosas, que cómo vamos a... Y nunca nos preparamos para el matrimonio. Y eso incluye que cada uno de nosotros tiene que hacer un examen de si está listo para tomar las decisiones valientes que requiere el matrimonio. ¿Y para qué habría que estar listo, por ejemplo? Hay que estar listo a morir a uno mismo primero. Ups. Y a entender que somos una sola carne y un solo ser. Entonces ya no están mis amigos, son nuestros amigos.
ya no están mis papás, son nuestros Mi papás, familia. ya no está mi salario, es nuestro salario. Mi deuda. Ya no está, son no, son nuestras deudas, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas que más cuesta que la gente entienda. Y sobre todo cuando hay ego y hay vanidad y hay yoísmo, eso golpea muchísimo. Y eso, en el caso mío, yo sí traía el combo completo, ¿verdad? O sea, un tema de vanidad, de ego, ¿verdad? De prioridades totalmente perdidas. Profesionalmente, ¿qué hacían ustedes en ese tiempo? Claro. Bueno, en ese momento mi esposo era presentador de un canal aquí en Costa Rica, Conocido, ¿verdad? claro. Muy conocido, salía en tele casi todos los días, ¿verdad? Y yo en ese momento estaba trabajando freelance como productor audiovisual y dedicándome también a mis hijos porque estaban pequeños. Entonces, hay inicio de una familia, hay un éxito profesional relativo, ¿verdad? Claro. Estamos ahí y de repente, ¿qué empieza a cambiar? Prioridades, como lo mencionaba Mau, prioridades totalmente perdidas, una necesidad de aceptación, y más adelante lo vamos a ver, pero los vacíos que uno trae, porque todos cuando llegamos al matrimonio, ¿verdad? Venimos incompletos. Sí. Pero venimos incompletos no para que nos complete la otra persona. Ese es el error. Creemos que la otra persona nos va a completar y el vacío sigue ahí. Y cuando uno tiene necesidad de aceptación o tiene vacíos o necesidad de identidad, etcétera, la busca donde sea. Okay. Y yo empecé a buscarla donde no tenía que buscarla. Empezás a ver donde no tenés que ver. Empiezo a ver donde no tengo que ver, empiezo a escuchar donde no tengo que escuchar y empiezo a perder las prioridades y a que mi esposa y mi familia no sean lo primero. Y creo que ahí es muy fácil caer en la trampa de la infidelidad. Okay. Y cuando eso sucede, y por eso digo, la gente muchas veces cuando llega cree que la otra persona, no, yo voy a cambiar cuando me case. No, usted va a seguir el mismo, pero casado. Es que yo mentía, pero ya cuando me case voy a dejar de mentir. No, usted va a seguir mintiendo solo que casado. Exacto, ¿verdad? Todas las... no, es que él era mujeriego, pero ya casado se le quita. No se le va a quitar si usted no cambia lo que hay en su ser. Porque las actitudes, los actos, uno puede controlarlos un tiempito. Pero lo que usted no ha cambiado en su interior vuelve a salir en algún momento. Y eso fue lo que pasó en mi caso, ¿verdad? Luis, cuando uno decide tener una infidelidad, uno empieza a vivir una doble vida. Claro. ¿Cómo fue eso para vos? O sea, ¿cómo se vive? Y voy a aprovechar, si usted me está oyendo y está viviendo una doble vida, usted sabe que usted no duerme en paz. Usted sabe que no puede dejar ni el teléfono por ahí suelto. Usted sabe que pasa estresado todo el tiempo pensando en cómo tapar una mentira con otra mentira y con otra mentira. Y eso no es vivir en paz. Y si Dios nos permite venir a este mundo es para que tengamos paz y vida en abundancia, ¿verdad? Y eso no es vida para nadie. Entonces, yo sí le digo, si usted quédese con nosotros en esta conversación, porque yo sí le puedo decir lo que es una vida de miseria, una vida de dolor, una vida de intranquilidad y una vida plena, claro, ¿verdad? Que uno puede tener cuando uno decide ser transparente y vivir como tiene que vivir. Claro. Marce, ¿cómo empezás a ver señales vos de cambio? Llegaban señales como estoy muy cansado, no quiero jugar con los chicos, o simplemente no llegaba tarde, lo veía como pensando, ¿verdad? Y yo sé que los hombres tienen el nothing box, ¿verdad? Pero más allá de ido, ¿verdad? Sin estar presente en el hogar. Y yo creo que yo de joven había sido líder cristiana en un grupo ecuménico. Yo había tenido mi encuentro con el Señor de joven y yo sabía muy bien lo que yo quería. Y sabía muy bien también lo que uno vale como mujer, como hija de Dios, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde yo sabía que yo no podía mendigar el amor de ningún ser humano, porque Dios me amaba de una forma muy plena. Okay. ¿Y eso te dio fortaleza para la crisis? Me dio fortaleza para enfrentar la crisis en el hecho de decir, bueno, si usted no quiere estar aquí, es mejor que se vaya. Si usted no quiere un matrimonio según ciertos límites y normas, es mejor que no esté acá. ¿Cómo se vive decir esa decisión? Se puede ir sabiendo que tenés 2 hijos chiquititos, dependientes, en un momento de la vida joven. Claro. Sí, estaba bien joven y yo creo que yo le decía al Señor, yo oro y lloro, ¿verdad? Porque yo en ese momento oraba y lloraba en cada instante, ¿verdad? Yo le decía al Señor,
Señor, no sé, pero yo confío en ti. No sé, pero era como una confianza a ojos cerrados, ¿verdad? Había que dividir las finanzas, nos dividimos en 2 casas, una casa para nosotros y los hijos, otra casa para él. Comenzamos a tener financieramente el peor acabose de nuestras vidas, porque teníamos que mantener 2 estilos de vida a los que estábamos acostumbrados, y yo creo que ninguno de los dos iba a morir a su estilo de vida. Cuando Luis sale de casa, ¿cuánto tiempo se fue? O sea, antes de que empezaran a volver. Fueron varias ocasiones, no fue una. Ok. Y esto no me hace orgulloso, ¿verdad? Cuando lo tengo que decir, pero fueron varias ocasiones. Porque el problema con esto, Mau, es que la mayoría de veces cuando un hombre es encontrado, o una mujer, ahora, ahora pasa para todo lado, es encontrado en infidelidad o en la mentira, al final es lo mismo, es infidelidad. No importa qué apellido usted le ponga. La mayoría de veces el hallarse culpable hace que haya remordimiento. Y el hombre entonces rápidamente dice, no, por el temor a las consecuencias. Ajá. Y el remordimiento es cuando yo cambio entonces algunas cositas para tratar de salvar lo que tengo ahí. Pero el vacío sigue. Pero el vacío sigue. Porque no hay arrepentimiento, que es lo que nos hace hacer un giro de 180 grados y cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Y entonces la mayoría de personas cuando son sorprendidos en una infidelidad, lo que sienten es remordimiento. Vergüenza. Culpa. Y rápidamente cambian. Y eso fue lo que en ese momento enfrentamos, ¿verdad? Sí, me voy y otra vez me perdonaba y entonces una vez me hizo hasta una fiesta con globos y todo, y regresó, me sentí como el hijo pródigo. Y volví a caer, porque simplemente estaba cambiando rápidamente mi comportamiento, mis respuestas para no perder a los chicos, no perder la casa, no perderla a ella, ¿verdad? Lo económico. Exacto. Sí. Y fue hasta que ella tomó una decisión y Marce tomó la decisión y dijo hasta aquí. Y dijo hasta acá y yo recuerdo siempre una oración que ella hace, que ahora quiero que la retome también. Y yo le dije, no, ¿cómo? Y me dijo, no, hasta aquí. Si usted cambia, pero hasta aquí. Y para mí fue un shock saber que aquella mujer que siempre lloraba y venga y por favor, ¿verdad? Porque a los hombres eso, y perdón que sea tan sincero, pero a los hombres les encanta eso, ¿verdad? Sentirse el macho alfa. Dios guarde deseado, guapo uno. Querido. Sí. Y cuando eso cambia, uno hace, ups, ¿qué pasó aquí? Y entonces creo que fue parte de la decisión que es valiosa. Ok, Marce, ¿qué se siente haber dado la oportunidad y que te vuelva a fallar? Y haber dado la oportunidad y te vuelve a fallar. Bueno, es súper doloroso. Es súper doloroso sentirse como bien lo dice la gente, como una alfombra, ¿verdad? Que te pasan, se limpian los pies y siguen adelante, ¿verdad? Y uno está ahí como al servicio. Y no es así. Yo creo que cuando uno confía en Dios, Dios va poniendo personas claves en la vida. Yo iba manejando por Guadalupe, me acuerdo, y yo iba orando, y yo siempre he creído mucho en el Señor. Y yo veo un rótulo que decía consejero familiar. Inmediatamente llamé, saqué la cita, no sabía que era cristiano. Llego y me dice, esta noche hay una actividad de una iglesia cristiana, quiero que vaya. Y yo fui súper obediente, porque yo creo que en la obediencia también hay bendición. Yo creo que muchas veces usted va a consejería, le dicen que haga algo y no lo hace. Muchas veces usted va al psicólogo, le dice que haga algo y no lo hace. Pero cuando uno es obediente, encuentra la bendición de Dios. Yo fui obediente y esa noche fui a una iglesia cristiana en Coronado. Y me acuerdo que yo lloré tanto, ¿verdad? Yo decía, ya, no, hasta me acuerdo, ¿verdad? Y tuve mi reencuentro con el Señor. Ok, la crisis hace que te reencontres me llevó a los pies de Cristo. Y es donde yo entendí que si todo esto tenía que pasar para que yo volviera a estar ahí y que yo volviera a tener a mi Dios como mi primer lugar y no mi esposo como primer lugar, entonces yo siento que Dios destronó a mi esposo y se volvió a poner en el lugar que está. ¿Eso ocurrió antes de que vos le dijeras hasta aquí basta? Ajá. Antes. Okay. Eso pasó Eso antes. te dio entonces la fuerza para Claro. Y tomar yo dije, decisión. Señor, perdón. Señor, ¿dónde había estado? Toda mi vida que no había estado aquí, le dije, o sea, y me acuerdo exactamente. Y desde ese momento no he dejado de servirle al Señor. Okay. En ese momento, después de que nos divorciamos, estudié consejería bíblica y yo entendí que si Dios me había hecho pasar por el fuego, era para que yo ayudara a más mujeres. ¿Cómo sanaste vos eso?
Yo creo que sané sirviendo. Okay. Eso es muy importante. Yo creo que sané escuchando a otras mujeres. Sané entendiendo y siendo empática con las mujeres. Sané entendiendo que Dios tenía un propósito más grande del que yo me podía imaginar. Porque cuando yo me divorcio, ¿verdad? Mi oración fue, Señor, que hagas de Luis Diego una persona que mis hijos admiren. Ya no estaba conmigo. Oh, wow. Y yo le dije, y que algún día esté a tus pies sirviéndote. Wow. Y no estaba conmigo. ¿Y cuánto tiempo pasó después del divorcio? O sea, ¿cuánto estuvieron divorciados? Fue relativamente corto, Mau, porque cuando Marce hace esa oración y le dice a Dios, antes que mi esposo es tu hijo, te lo entrego, ¿verdad? Y es cierto. Usted tiene una esposa, usted tiene un esposo, pero antes que su esposo, su esposa es hija de Dios o es hijo de Dios. Y hay cosas que usted no va, a donde uno no puede llegar. Es solo el Espíritu Santo, Dios, el que puede hacer la obra ahí. Entonces no se afane más de la cuenta. Ore, ore y ore. Y cuando eso pasó, yo creo que nosotros, cuando Marce llega, empieza a ir a la iglesia y me dice hasta aquí y firmamos el divorcio, porque firmamos el divorcio. Si usted quiere cambiar, usted cambia. Y firmamos el divorcio. Yo empiezo a ver una mujer diferente. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Si usted quiere, coja. Y me dio, en ese momento eran CDs, prédicas en CDs. Y las empecé a escuchar. Y recuerdo esa noche oír 2 CDs y llorar amargamente en el baño, bajo la ducha, porque Dios me estaba diciendo ¿de qué? Y entonces empecé a ir a la iglesia. Ella no me invitó, nada más. ¿A la misma? Sí, a la misma. Okay. Pero no conmigo. Pero no con ella. Empecé a ir. Al principio no me gustaba ni la música, porque yo decía, no, media rara esa música, decía yo. Y llegaba solo a escuchar el mensaje. Y Dios fue tan bueno que en ese momento nos puso, y como dice mi esposa, cuando uno es obediente y uno empieza a escuchar las señales de Dios, la puso a ella a trabajar en la iglesia. A mí me llama a trabajar, no a servir, a trabajar en Enfoque a la Familia, poniendo mi trabajo de comunicador, sí, de mercadeo al servicio de un ministerio cristiano, ¿verdad? Enfocado a la familia. Y conocemos a un buen amigo también, a Marquito Vega, ¿verdad? Y conocemos a tu esposa también que andaba por ahí, ¿verdad? Sí, y a vos. Y entonces Dios va poniendo personas que nos permite caminar ese camino de restauración. Y fue un camino, decimos corto porque fueron cerca de 9 meses, hasta que nos divorciamos en enero y más o menos en agosto, 9 de agosto del 2009 nos volvimos a casar. Pero fue un camino muy intenso. Todas las semanas teníamos consejería, todas las semanas había tarea. Cuando ya Marce me decía, bueno, está bien, nos volvimos a casar, yo, hey, ya dijo que sí, casémonos este sábado. No, el proceso no ha terminado. Me decían, ok, está bien, volvamos a esperar hasta que estemos listos. Y entonces ahí fue donde empezamos a trabajar lo que había que trabajarse. ¿Qué fue lo que hubo que trabajar? ¿Qué fueron esos 9 meses? De mi parte, mucho perdón, ¿verdad? Claro. Sanar y perdonarlo. Soltar el... Creerle. Y no acabó 9 meses, ¿verdad? Y el proceso no terminó hasta cuando nos casamos. Siguió mucho tiempo después. Sí. Y en el proceso de Luis Diego fue una sanidad también de todo lo que él tenía que sanar en sus vacíos, ausencias, en sus vacíos, en sus... Digamos que la infidelidad es un pecado sexual, ¿verdad? También. Entonces, tanto así que también yo comencé a trabajar con Libres en Cristo, que es un curso de Sanando un Corazón Roto como mentora en línea para mujeres que también han pasado la infidelidad. Entonces, o sea, mucho dabas, pero a la vez te estabas autosanando. Exactamente, sí. Y definitivamente fue un trabajo muy fuerte, ¿verdad? A veces, nosotros ahora somos consejeros también, ¿verdad? Y a veces creen las parejas que en 3 sesiones ya todo se sanó, ¿verdad? Y no es así. Nosotros duramos como 9 meses, ¿verdad? Para volver a casarnos. Ya casados, seguimos un proceso de sanidad, porque yo a veces decía, ¿por qué me volví a casar? Decía yo. Y eso me pasaba a mí, hasta que un día doña Patri
Yo la llamé en SOS, me acuerdo, y la llamé y me dice, claro, venga. Yo, es que me pasa, y me dice, usted puede seguir caminando pensando, ¿por qué tomó la decisión? O echar las redes, seguir adelante y vaya con toda la fe, con todo el amor y hágale las cosas bien. Y bueno, para mí eso fue revelador porque yo dije, sí, puedo seguir toda mi vida diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O puedo hacer lo mejor que yo quiera, lo mejor que yo pueda. Y de verdad, así lo hice. O sea, yo dije, ok, voy a creerle a Dios antes que a mi esposo, le voy a creer a Dios. Y no ha sido fácil. Hace unos años atrás fue a un encuentro, ¿verdad? Y él está dando testimonio y todo el mundo, ¡ay, qué dichosa, qué esposo más especial! Y yo por dentro sentía donde todo me revolvía, ¿verdad? Todavía había una raíz ahí. Y yo decía, si supieran, ¿verdad? Y esa noche, yo puedo decir que lo sentí en mi oído, en mi corazón al Señor y me dice, si no crees lo que estás viendo, ¿cómo crees en mí? Oh, wow. Si no crees lo que estás viendo, ¿cómo no crees en mí? Estoy haciendo un milagro al frente tuyo y no lo estás viendo. Oh, wow. Y fue como que me dio una cachetada, ¿verdad? Y yo dije, sí, Señor. Déjenme hacer un paréntesis aquí porque hay un tema que es cuando una persona que ha sido infiel regresa, ¿verdad? Trae una velocidad emocional, trae, sí. yo ya cumplí, yo ya confesé, yo ya, la cosa sigue Buenísimo. normal. Sí. Pero vos estás en dolor, estás en duda, estás en le doy el chance, no le doy el chance, me va a volver a herir. ¿Cómo hiciste? Es un proceso muy fuerte, ¿verdad? Y yo creo que Luis Diego se lo dice siempre a los hombres cuando da consejería. Si usted sembró chayotes 10 años, no espere tener fresas en un mes. ¿Verdad? Yo creo que la paciencia de la pareja en este momento es crucial. Que ellos nos entiendan, que ellos sepan lo que nos dolió, que ellos sepan el proceso que uno está, ¿verdad? Que puedan ser un libro abierto para generar confianza, ¿verdad? Creo que son claves, ¿verdad? Que si uno tiene que preguntar algo 500 veces, porque nos volvemos preguntonas expertas, ¿verdad? Pero es que no, yo ocupo más detalles de esto, ¿verdad? Nos preguntamos y repreguntamos muchas veces, que nos tengan paciencia, porque ocupamos sanar, certeza. ocupamos y otro momento, ¿verdad? También llega un momento que nosotros como mujeres tenemos que saber en qué momento ya detenernos y ya decir, ya no voy a preguntar más de eso porque me hiere a mí, ¿verdad? Ya no voy a sacarle todo en cara porque ya estamos en una etapa diferente. La facturita, ya Claro. no voy a cobrar más facturas. Nos volvemos como esa gotera, ¿verdad? Que habla la palabra, ¿verdad? Y llega un momento en que ya nosotras tenemos que ver el fruto. Y yo a veces les digo, concéntrese en el fruto. Si usted está viendo un fruto diferente, vea ese fruto. Fertilícelo. Ajá. Así como también, y yo siempre digo, así como yo peco y yo me equivoco, él también lo hizo de una forma distinta. Porque yo perfecta no soy, ¿verdad? Y ninguno somos perfectos. Simplemente que tenemos que tener esa empatía del uno con el otro, ¿verdad? Yo creo que las parejas que se están restaurando, si el hombre la presiona como para que ella perdone, llévela con calma, ¿verdad? Hay un fruto negativo que está ahí y usted tiene que empezar a sembrar, a trabajar la tierra otra vez. Y la mujer también. Llega un momento en que tenemos que buscar nuestra sanidad y nuestra plenitud por nosotras mismas, porque nosotras merecemos, dice la palabra, una vida en abundancia, ¿verdad? No vivir a medias. Y nosotras ocupamos sanar, perdonar para tener esa vida plena. Ese tema del perdón, a veces uno cree que el perdón es barato, pero el perdón es caro. Claro. ¿Qué significó para vos? Yo creo que hay que darle espacio a dos palabras, perdón y sacrificio. Ajá. Restaurar requiere sacrificio. Y Jesús es el mejor ejemplo de alguien que se sacrificó a sí mismo para darnos perdón, ¿verdad? Y yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tener. Ahora que mi esposa decía, cuando la gente cree que es inmediato, que es, ¿verdad?, como instantáneo, no, usted va a tener que hacer un sacrificio y usted va a tener que pagar el precio. Ojo, pagar el precio no implica vivir en culpa. Ajá. Ni humillado. Ni humillado, porque es lo que el enemigo quiere usar para volverlo a jalar a usted afuera. Sí.
para que usted no avance. La culpa es lo que el enemigo usa para que uno no avance. Y hay que evitar sentir esa culpa. Y cuando vengan los señalamientos, es que vos, sí, yo sé lo que hice, pero Jesús ya pagó el precio. Sí, y me perdonó. Y Él me perdonó. Entonces, te pido perdón nuevamente por mis errores, por lo que hice, pero también soy un ser humano y tengo un valor dado por Dios, ¿verdad? Y de una manera natural, no es, oh, porque no. Dios, no, es entendiendo la situación. Y cuando uno recibe ese perdón, uno tiene que valorarlo y tiene que cuidarlo como un regalo, ¿verdad? Apreciado. Gracias a Dios. Como tenemos ese regalo que se llama vida eterna, ¿verdad? O sea, uno lo cuida y uno tiene que amar ese regalo. Bueno, igual cuando la esposa o el esposo otorga ese perdón, cuídelo, valórelo, ámelo, respételo. Y eso implica tomar decisiones. Y me voy a volver nada más muy rápido al tema de la confianza que le preguntabas a Marcia ahora. Porque tiene que haber acuerdos para regenerar la confianza. Y no son acuerdos porque, es que ella me pide que le mande la ubicación. No, tiene que nacer de usted. Si usted es el interesado en restaurar la relación, usted es el primer interesado en generar acciones que vuelvan a crear confianza. Yo desde el día 1 que volvimos a hacer, mando la ubicación o mando una foto, no monto a ninguna mujer en mi carro. Toma medidas. Tomo medidas tanto de protección como de generación de confianza. Y no las hago y si usted me está, no, es que en el programa de Mau dijeron que hay que mandar la ubicación. No es eso lo que le estoy diciendo. Es que usted tiene que decidir cuál es la medida con la que quiere generar confianza. Nosotros tomamos esas y eso es parte de nuestro acuerdo. Y lo han mantenido. Y lo hemos mantenido hasta el día de hoy. Y yo donde sea que estoy, en un almuerzo, en una cena de trabajo, lo que sea, aquí estoy y disimuladamente a veces hasta hago así, pum, y tomo una foto y nadie se da cuenta y le digo, mira, aquí estoy. Lo hago por mí y por ella. Lo hago por amor, no porque ella me esté diciendo, quiero ver a dónde está y con quién está. No, es porque usted quiere sentirse seguro y quiere hacerla sentir a ella segura. Ok. ¿Cómo no te convertís en una tóxica? con todo esto, o sea, con Dios en primer lugar. Yo creo que con Dios en primer lugar. Es que si usted está llena de Dios, usted no va a vivir en toxicidad. O sea, es que si usted busca al Señor en primer lugar y busca su palabra y estudia la palabra y vive para agradarle al Señor, vea, el Espíritu Santo le va a mostrar lo que sea, porque Él es el Padre de la verdad. Él no nos va a dejar vivir en mentir. Entonces, si usted pone al Señor en primer lugar, dice la palabra, ¿verdad? Todo lo demás será añadido, ¿verdad? Entonces, yo creo que pasamos en un mundo donde ser infiel está a un clic de cualquiera de los dos. Exacto. De cualquiera. 50% de posibilidad. Y las mujeres muchas veces podemos decir, como me lo hicieron, lo puedo hacer, ¿verdad? Sí. Que pasa también, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde nosotros nos hemos cuidado los dos. Nuestras redes sociales están abiertas para los dos. Los teléfonos los podemos coger los dos. No es nada que yo le diga, no puedo verlo. No, aquí está mi teléfono. Mis hijos lo pueden ver. Todos somos una familia abierta. Son personales, pero no son privados. Esa es la clave. Mi teléfono es personal. Sí, claro, es para uso personal, pero no es privado. Y ahí es donde usted tiene que hacer una diferencia enorme. Y eso es sacrificio para alguna gente. Eso es sacrificio, pero es que, Mau, en el momento en que yo entiendo que cuando yo me caso, somos de verdad una sola carne, como enseña la palabra, lo que yo le haga a mi esposa me lo estoy haciendo yo. Y eso, para lograr eso se ocupa revelación del Espíritu Santo, se ocupa entender que requiere sacrificio, que muero a mí mismo, pero no porque... porque es que toca. No, es porque quiero vivir en plenitud, porque quiero disfrutar de este regalo que se llama matrimonio. Es que se puede disfrutar. No es lo que la gente dice, se va a casar. No, es maravilloso, pero es maravilloso cuando usted vive en verdad, cuando vive tranquilo, cuando vive para dar y no para recibir. Exactamente. Vamos a ver, ustedes pasan la crisis, se divorcian, vuelven a unirse. ¿Qué pasa después? O sea, ¿cómo seguís viviendo a pesar de una herida, a pesar de una cicatriz? O sea, ¿cómo se hace para vivir bien, disfrutando? Yo sé que Dios está ahí, pero ¿qué más? Yo creo que también
a ver, Mau es especialista en el tema, ¿verdad? Si nosotros vivimos en el pasado, me puede generar ansiedad. Si yo vivo demasiado en el futuro, me puede generar ansiedad. Si yo aprendo a vivir el día a día, empiezo a encontrar paz, ¿verdad? Y yo creo que en el momento donde decidimos soltar el pasado y caminar en fe primero y decir, ok, aquí estoy. Un día a la vez. Un día a la vez, ¿verdad? Y yo creo que Gabriel García Márquez tiene una frase que dice que el matrimonio dura 24 horas. Y yo creo que yo la hice como un lema mío, ¿verdad? Yo dije, ok, dura 24 horas. Hoy voy a hacer lo mejor que yo pueda de mi parte. Y yo sé que si yo doy lo mejor, Luis Diego también va a dar lo mejor. Y comenzamos a llevar un día a la vez. Y donde nosotros comenzamos a ver ahorita y decimos, wow, ya han pasado más de 10 años, casi 15, ¿verdad? Servimos al Señor. Yo nunca me hubiera imaginado esto. Nunca. O sea, no hubiera pasado. Yo creo que ni Mau, que fue nuestro psicólogo, pastor, consejero, ¿verdad? Ni Marco Vega, que también fue clave para nosotros. Yo creo que ninguno de los dos, ¿verdad? Y es ahí donde uno dice, solo Dios. Un milagro. Y dice la palabra, sus misericordias se renuevan cada mañana. Eso es lo que Marcia acaba de decir. O sea, al final es entender, no es que nace un nuevo día toda la mañana. No, cuando hablamos de eso, aplica para un montón de cosas, incluyendo el matrimonio. Sí. ¿Verdad? Cada mañana se renueva el matrimonio. Cada mañana vuelvo a tomar la decisión de decir, esto es lo que quiero para mi vida. Y cuando uno empieza a pensar de esa manera, aquellas cositas que son disparadores, ¿verdad? Y que generan conflictos en las relaciones, pasan a segundo plano. Usted deja de pensar, ay, es que los platos, es que me habló feo, es que me vio feo, es que no nos pusimos de acuerdo. Eso pasa. Usted va a seguir viviendo con esa persona, disfrútelo, haga lo mejor que pueda. Y con respecto al pasado, a mí hay una historia que a mí me encanta y siempre me gusta contarla. Cuando el conquistador de México, Cortés, llega a las costas de México, le pide a su segundo que quemen los barcos. ¿Verdad? Ellos llegan en barcos, se baja todo el ejército español a conquistar el territorio mexicano y le dice al segundo, hágame un favor, queme los barcos. Y dice, ¿cómo voy a quemar los barcos? O sea, ¿cómo nos vamos a regresar? Es que no. Y le dice, es que no has entendido nada, venimos a conquistar. Tenemos que quemar los barcos porque si no siempre vamos a estar pensando si podemos regresarnos cuando las cosas salgan mal. Y el matrimonio es igual, la familia es igual. Si usted mantiene los barcos ahí y siempre está pensando que tiene una segunda opción, usted no va a dedicar el 100% de su energía para avanzar, para conquistar. Y lo que usted tiene que hacer es dedicar el 100% de energía a avanzar, a conquistar, a volver a enamorar a su pareja, a hacer que esto funcione, en lugar de estar pensando que si no funciona, me monto en el barco y me regreso. Claro. Y el mundo hoy nos vende eso. No funciona, cámbielo. Deséchelo. Desechable, todo es desechable. Y no, lo que Dios quiere que usted entienda es que hay un propósito en su matrimonio, es que es vida eterna. Y eso, y vos me lo enseñaste, Mau, eso habla de cambiar mi ser. ¿Por qué hago lo que hago? Por las convicciones que tengo. Y cuando yo cambio mis convicciones, yo llego a tener temor de Dios y llego a tener deseo de vida eterna, deseo de propósito. Y vivir la plenitud que Dios te ofrece. Y vivir la plenitud que Dios me ofrece. Y no ando buscando migajas. ¿Para qué? Exacto. No vale la pena. Wow. Vamos a ver, esto se nos está acabando el tiempo, pero yo sí quisiera, si ustedes ven a personas que están escuchándonos o viéndonos, hay personas que posiblemente están en infidelidad, hay personas que le están haciendo números, como decimos, están pensándolo, claro. O hay personas que están en esas crisis que nadie resuelve y que las dejan ahí, y vivimos ese matrimonio mediocre, etc. ¿Qué aprendieron ustedes que pueden compartirle a esta gente? ¿Qué les diríamos? No, yo creo que lo más importante es que usted evalúe qué quiere usted de su vida. ¿Qué quiere de su vida? ¿Qué quiere de su vida? ¿Cómo quiere amanecer dentro de 10, 15, 20 años? ¿Quiere tener a alguien con quien disfrutar de su vejez o quiere seguir ahí a medias? ¿Quiere ser de esos que a los 70 años se está divorciando porque nunca tuvo un buen matrimonio? Porque se fueron los hijos y ya son dos desconocidos viviendo en la misma casa. ¿Quiere ser de esas personas
que siguen buscando y buscando y una y otra y otra y otra persona y no son felices nunca. La felicidad usted la va a encontrar con Dios, con nadie más. Yo soy pleno en Dios y siendo pleno yo disfruto a la persona que esté a mi lado. Y yo creo que eso es lo más importante que nosotros, o por lo menos que yo creo que yo aprendí. Y no es mi responsabilidad ser feliz a Marce. Mi responsabilidad es ser yo la mejor persona que Dios quiere que yo sea. Y siendo yo pleno, amando a Dios y siendo yo feliz, yo puedo colaborar con su felicidad y podemos, ¿verdad?, acompañarnos en ese disfrute. Pero no es mi responsabilidad hacerla feliz, ni es responsabilidad de ella hacerme feliz a mí. Sea usted feliz. Y usted siendo feliz, va a disfrutar a la persona que tenga a la par. Porque el problema no es la persona a la par, el problema es uno. Yo le sumaría, Mau, sí. ¿Qué herencia queremos dejarle a nuestros hijos? Legado. ¿Cuál es el legado que usted quiere? Hoy por hoy, y Daniela y Roberto son unos servidores del Señor excepcionales, ¿verdad? Y verlos a ellos es ver la mano de Dios. Ellos nos ven a nosotros y saben nuestra historia perfectamente, se las contamos sin taparles absolutamente nada. Somos humanos y ellos lo saben y nos equivocamos, pero ellos han visto que Dios restaura. Y esa es la herencia más grande que nosotros podamos dejarles como papás. No es una casa, no es un carro, no, esas herencias pasan. Los valores, el hecho de que confíen en Dios, de que Dios tiene el plan perfecto aunque nosotros no lo veamos, esa es la mejor herencia. Excelente. Fe, perdón, sí, Mau, nada más. Claro. Fe se trata de saber que Dios está en el barco aunque usted no lo vea. Y yo creo que en estos procesos hay que tener fe y saber, como decía Marce, que Dios está ahí y Él sabe por lo que usted está pasando y sabe cómo termina su historia. Sí. Si nuestra historia hubiera sido diferente, posiblemente la historia de nuestros hijos sería diferente. Totalmente. Y yo aquí sí le quiero decir a usted, ¿usted quiere que su hija o su hija se case con alguien como ustedes hoy? ¿O quiere que su hijo o su hija se case con alguien como usted puede ser? El cambio empieza en usted, no empieza en ellos. Así es. Wow. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias por compartir de su vida y de un milagro. Esto es un milagro. Somos testigos de un milagro. Ahora, vamos a ver. Si usted está en crisis, si usted está, como decíamos, pensando en hacer algo indebido, ser desleal, romper un pacto, etcétera. Yo quiero animarte. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Busque ayuda, hable, muestre su necesidad, vulnerabilícese, cuente su historia. Si usted está insatisfecho, si usted está temeroso, si usted está frustrado o frustrada, hable. Pero por sobre todo, busque al Señor, busque a Dios. Pídale a Dios la fuerza. Él es amor, por lo tanto Él sabe cómo enseñarte a amar y cómo enseñarte a ser amado. A permitirte vencer los temores que dan el arriesgar y el invertir vida en otra persona. Entonces, con el ejemplo que hemos escuchado acá, vemos que es posible superar la adversidad, es posible perdonar y es posible cambiar. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios y por el poder de Dios. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. No sé si quieren una última frase, decir algo. No, gracias. Sí, agradecerte, Mau, y damos públicamente gracias a Dios por tu vida, por Doña Patri, por Marco y por Jackie, porque fueron nuestros ángeles en el camino. Y nosotros felices de ser parte de este milagro y de esta historia. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conversación de vida.